Cuba está desarrollando sus capacidades de inteligencia artificial IA con el objetivo de ser líder en América Latina y el Caribe. La estrategia de nuestro país ha sido aprobada por el Consejo de Ministros y forma parte de la política de transformación digital. ¿Cómo avanza Cuba en materia de inteligencia artificial a pesar de las dificultades infraestructurales? ¿Cuáles son los principales proyectos que se desarrollan? ¿Cuáles son esas potencialidades de la inteligencia artificial para nuestro país? Desde el punto de vista ético, ¿ya existen normas que regulan su empleo? Justamente sobre la inteligencia artificial y sus desafíos hablamos hoy en Buen Cubano. Acompáñenos en la próxima media hora de debate que comparto con Suilán Esteves Velarde, doctora en Ciencias, jefa del Departamento de Inteligencia Artificial y Sistemas Computacionales de la Universidad de La Habana. Buena, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Sea bienvenido. Estamos hablando en Buen Cubano. Abrimos el debate para hablar en Buen Cubano y en la actualidad se habla mucho de inteligencia artificial, sobre todo en el ambiente de los jóvenes, de las nuevas generaciones, de los nativos digital, como se conocen. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial y cómo llega a nuestro país? A ver, realmente la inteligencia artificial viene de intentar resolver problemas con computadoras que parezca que llevan inteligencia humana. Ahí tenemos el ajedrez, hablar, o sea, el lenguaje, reconocer el lenguaje, identificar objetos en una imagen, que aparentemente llevan inteligencia a poderlas realizar, pero no implica que necesariamente la computadora tenga que ser inteligente a la hora de resolverlas, sino que parece que estas tareas la llevan y de ahí cualquier problema de este tipo se le dice que utiliza inteligencia artificial. ¿Y cómo llega a nuestro país la inteligencia artificial? ¿Cómo llega a Cuba? ¿Cómo es la historia? A ver, la historia empieza realmente bastante temprano. Hay un profesor que se llama Luciano Garrido, que es el de los primeros incluso que publica en América Latina, en la revista Pensamiento Crítico, un artículo que se llama Lógica Matemática e Inteligencia Artificial, y estamos hablando del año 69, hace tanto tiempo. Y después hemos mantenido toda una tradición sobre todo dentro de la academia, realmente estar al día en varias de las tecnologías de la inteligencia artificial. ¿Y cómo desde la academia se lleva a la producción en la actualidad? ¿Cuáles son los principales proyectos de inteligencia artificial que tiene Cuba en la actualidad? A ver, realmente ahora mismo donde tenemos más personas preparadas es en la academia, y la inteligencia artificial se ha convertido en una rama transversal. O sea, no te puedo decir que haya solo unas áreas, porque más bien, y dado también que venimos desde las universidades, ¿no?, como herramienta propiamente dicho, se ha utilizado en dominios muy diversos. Por supuesto tenemos en la medicina, por supuesto, porque tenemos un renglón importante, pero se ha estado utilizando también en la logística, en el petróleo, en las redes, turismo también. En el turismo, en las redes sociales. O sea, realmente se ha movido por muchas ramas muy diversas. Hay cosas incluso que son de analítica de datos, de predicción, de a futuro, cómo se hacen predicciones de cosas que no han pasado, para las que hoy en día se usa inteligencia artificial en muchas ramas. Sin embargo, yo diría que en la industria en general todavía sigue siendo una deuda pendiente que tenemos. Hay una carrera en la facultad que tú diriges, en el departamento, que tiene que ver con la analítica de datos. Coméntame un poco cómo surge esta carrera y cuánto tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial. A ver, la carrera de ciencia de datos, que es de las carreras más nuevecitas que tenemos, sí tiene que ver con inteligencia artificial, porque por supuesto varias de las asignaturas, que no solo se ven en esta carrera, se ven también en las carreras de ciencia de la computación, en la carrera de informática, en la CUJAE, en la UCI también. O sea, es una disciplina que se ve en varias carreras, pero ciencia de datos, al ser de las más nuevas, pues ha tomado muchísimo de esta rama de la inteligencia artificial. Tenemos varias asignaturas dedicadas a eso. ¿Cuáles son las organizaciones en Cuba, las instituciones en Cuba que están liderando el proceso de inteligencia artificial en Cuba, que forma parte de uno de los pilares de gobierno, que es la transformación digital del país? A ver, ahora mismo yo te diría que hay en varias universidades. O sea, es muy posible que se me quede alguien afuera,
porque tenemos la Universidad de Oriente, la Universidad de Las Villas, la Universidad de Camagüey, la Universidad de La Habana, la CUJAE, la UCI, en la Universidad Agraria. Es posible que se me esté quedando alguien más, pero en general en las universidades la tenemos, y también hay empresas como Datis, por ejemplo, o Tecnomática, que han hecho varias cosas con inteligencia artificial. Es posible que en las empresas tengamos muchas más, pero siguen siendo los líderes, digamos, de cierta forma las universidades, aunque sí se ve a nivel de país una intención realmente de llevarlo a la industria, a las organizaciones, a la toma de decisiones de manera general, que es una de las grandes ventajas que puede aportar la inteligencia artificial. Y si hay una intención, o sea, hay un aumento de la demanda de venirnos a buscar, es grandísimo, y eso sí es una cosa que estamos viendo en estos últimos tiempos y que creo que es muy importante. Estamos conversando con una investigadora, con una profesora que tiene 2 doctorados, uno en informática y el otro en ciencia de la computación en la Universidad de La Habana. Usted podrá pensar que estamos hablando con alguien muy joven y que tal vez no sabe de lo que estamos hablando, pero es una joven promesa, digamos, ¿no? del profesorado y la docencia en Cuba, pero que también se ha imbuido en la introducción de determinadas políticas y proyectos en el país. Desde las universidades, como tú hacías referencia, me gustaría que hablaras un poco sobre los proyectos que se están llevando ya a la práctica. A ver, ahora mismo hay proyectos que son de colaboración internacional, que son varios de los proyectos que te permiten mantenerte en el estado del arte. Tenemos el caso con China de la Universidad de Camagüey. Tenemos también varias aplicaciones directamente en la industria, se ha hecho en logística, como te decía ahorita, por ejemplo, con el petróleo. También hay trabajos de análisis de datos con las redes de telefonía. Hay otros proyectos que son de cara a la industria, o sea, intentar democratizar esta inteligencia artificial sin tener necesidad de formar expertos que te demoran hasta un doctorado, y demora muchos años formarlo. Nosotros, por ejemplo, tenemos uno ahora mismo de estos, que es una plataforma de código abierto que se llama AutoGoal, y que lo que hace es, puedes realizar cualquiera de los análisis de Machine Learning, pues directamente o sea, sin necesidad de tener un experto, solo con alguien que sepa programar, ¿no? Es la idea de ir llevando estas nuevas tecnologías a la industria. También el Parque Científico Tecnológico sé que ha tenido varios proyectos relacionados con inteligencia artificial. Tenemos también algunas empresas privadas, pequeñitas también, empezando a hacer cosas de inteligencia artificial, por ejemplo, Avangenio. O sea, ya es una cosa que se está usando en todos los niveles, desde las universidades, la empresa estatal, la empresa privada, ¿cómo se llama esto? También en el gobierno, en la toma de decisiones, ¿no? Es una cosa que es transversal. Una de las cosas que más está cambiando ahora mismo es la educación, porque el uso de las herramientas de inteligencia artificial implican un cambio a veces hasta de mentalidad. Bueno, quiero decirle, vamos a confesar desde el primer momento de nuestro segmento, para ahora dar paso a nuestro segundo segmento de opinión, que precisamente el guión de nuestro programa lo hemos hecho con ayuda de la inteligencia artificial. Hemos hecho toda la revisión bibliográfica del programa de hoy a través de la inteligencia artificial de una plataforma que nos brindó nuestra entrevistada. Bueno, vamos a una pausa en nuestra conversación. Más adelante le confieso un poquito cómo trabajé con la inteligencia artificial y vamos a conocer entonces los desafíos que tiene la inteligencia artificial en nuestro país. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Continuamos hablando en buen cubano, y siempre que hablamos sobre inteligencia artificial, IA, que es como se conoce por sus siglas en el mundo, yo recuerdo siempre la teoría de la comunicación, que hay un teórico norteamericano, Shannon, que hablaba sobre la comunicación entre el hombre y las máquinas. Entonces decía que había 3 niveles de comunicación:
máquina-máquina, hombre-máquina, hombre-hombre, y que se tenía como la mejor forma de comunicación entre el hombre y el hombre. Pero incluso existen hasta presentadores virtuales de inteligencia artificial en el mundo que hablan de diversos, que hacen programas de radio, que hacen programas de televisión. ¿Podría la inteligencia artificial sustituir a los hombres? La respuesta sería que depende de la tarea. O sea, hay tareas que son más fáciles de automatizar. Esto es algo que ha pasado desde la revolución industrial. O sea, en cada revolución industrial vemos que hay trabajos que sí se automatizan y hay otros que no. Lo que estamos viendo ahora mismo es que se piensa que hay muchos trabajos que más que automatizarte, más en general, no completamente, lo que va a pasar es que quien va a cambiar es el hecho de que van a ser asistidos por inteligencia artificial. Y lo que a lo mejor se va a sustituir es a la persona que no pueda usar inteligencia artificial por una persona que haga el trabajo, sigue siendo un ser humano, pero que es una persona que se apoya en la inteligencia artificial, porque tiene más datos, va a ser más efectivo, va a ser mucho más rápido realizando las tareas. Y entonces vas a tener acceso a poder realizar mayor cantidad de tareas con las mismas personas. Y yo creo que también está ahí algo que tiene que ver con la ética, ¿no? Digamos, con el uso responsable de la inteligencia artificial. ¿Qué se ha hecho en este sentido? A ver, ahora mismo eso es un tema súper relevante a nivel internacional, o sea, no solo en Cuba, que también es una discusión importante, sino en el resto del mundo. El problema no es solo que la inteligencia artificial como tal sea ética, sino dónde la usamos. Es una herramienta, pero es una herramienta muy poderosa. Entonces, importa quién la usa, cómo la usa, para qué se usa. Incluso hay ciertos momentos donde nosotros mismos le estamos pasando datos incorrectos para que ella tome decisiones, porque son los datos históricos que tenemos. Por ejemplo, en muchos datos históricos, en los arrestos, que es una de las cosas donde se ha utilizado la inteligencia artificial, y, por ejemplo, tienden a haber racismo o machismo en estos datos porque son históricos y vienen de una sociedad que no es la sociedad que tenemos hoy, o al menos no es la sociedad que queremos hoy. Entonces, al tú utilizar esos datos, ella es muy buena detectando patrones, y ese patrón en particular es uno de los que es capaz de detectar y usar, a menos que tú le digas explícitamente que no lo use. Entonces, es como que estandariza, los algoritmos estandarizan, digamos, como los estereotipos, ¿no? Que no es lo que queremos. ¿Qué pasa? Que también pudieras utilizar estas herramientas para detectar y encontrar esos estereotipos y entonces poder eliminarlos o tomar una decisión de, mira, aquí esto está ocurriendo. Entonces, también creo que está en quién la utiliza, ¿no? Por supuesto. Y no solo eso, por eso decimos que desde que se está trabajando en ella, tú necesitas que haya diversidad en las personas que están trabajando en ella, porque puede que haya cosas que no las puedes ver si entre las personas que van a saber del tema no hay. O sea, necesitas de especialistas, incluso dentro de los programadores que hacen inteligencia artificial, necesitas especialistas de distintos niveles de pobreza, de distintos países, de distintos sexos, distintos géneros, distintas razas. Necesitas la mayor diversidad posible porque necesitas que se tenga en cuenta a la hora de hacer inteligencia artificial. ¿Y en Cuba cómo se ha avanzado en este aspecto, doctora? A ver, en Cuba nosotros hemos tenido varias discusiones, paneles al respecto. Por suerte para nosotros hay bastante representación de la mujer, tenemos en distintas provincias del país, o sea, tenemos bastante diversidad en ese hecho, pero hay muchísimas cosas que nos faltan. O sea, no tenemos tanta gente como quisiéramos. Desgraciadamente las carreras donde se estudian estas asignaturas tienden, por ejemplo, a ser más de hombres que de mujeres. Tenemos también que lo mismo te pasa con las razas o incluso los lugares geográficos. Sí te pasa que tienden a ser carreras más estudiadas o que tienen mayor cantidad de personas graduadas en La Habana y de barrios privilegiados. Entonces, es trabajo que tenemos pendiente, pero también hay muchas cosas que podemos ir adelantando y que son discusiones ahora mismo muy importantes en cuanto a los usos éticos. Ahí nos falta legislación. Si bien tenemos algunas cosas que han ido saliendo, hemos tenido varias discusiones, eso es una rama donde, a ver, aquí no solo nosotros, o sea, el mundo ya ha sacado algunas, pero estamos atrás de lo que se espera que se pueda lograr, o sea, es un problema actualmente.
que, por ejemplo, la inteligencia artificial sea los modelos más grandes, los líderes sean empresas privadas, internacionalmente hablando, y en su mayoría americanas, por supuesto que es un problema, y por supuesto que estos modelos tienen sesgos. Ahora, el problema también está en que no decidir usarlos solo te da una desventaja, o sea, solo te pone en una peor posición. Necesitas utilizarlos y necesitas darle dentro de todas tus posibilidades tu sabor, ¿no? De que tengan tus concepciones, tu moral, para que puedan de ahí aprender lo que tú quieres y se usen para las cosas correctas. Doctora, entonces estamos enfrentando un gran desafío, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista ético y moral. La formación ¿cómo debe ser la preparación de cada uno de nosotros para enfrentarnos a la inteligencia artificial? Si yo ahorita confesé de que había intentado utilizar la inteligencia artificial para crear el guión, bueno, pues aquí a lo mejor estoy cometiendo un error ético de violar algún código ético. Solamente aclaro que me ayudé, no fue que la utilicé totalmente. ¿Cómo prepararnos para enfrentarnos a este desafío de la inteligencia artificial, de la IA? A ver, aquí mi recomendación es que hace falta educación. O sea, aquí los educadores tenemos una tarea impresionante por delante. Tenemos que preparar a todos. O sea, hay todos los niveles, desde los niños que se van a formar en un mundo donde la inteligencia artificial va a estar ahí en todo, en todos los dispositivos con los que ellos interactúan, en todas las decisiones que se toman. Es un mundo muy expuesto a la inteligencia artificial el que ellos van a vivir, porque es que ya está ahí. Pero lo estamos viendo, por ejemplo, en los estudiantes, que a veces la utilizan mal porque la utilizan indiscriminadamente para estudiar o para responder trabajos en temas que no conocen. Y un mal uso generalizado de, por ejemplo, la inteligencia artificial moderna, que son los grandes modelos de lenguaje que están de moda, ChatGPT, Perplexity, que hablan contigo. Un error a la hora de usarlo es no poder evaluar lo que dicen, porque mienten. Mienten diciendo barbaridades sin que tú te des cuenta, porque además hablan en un tono de experto y tienen datos que les ponen, esto lo saqué de esta fuente y tal. Y es mentira lo que están diciendo, están alucinando, que es como se llama técnicamente. Y eso no se les puede quitar. O sea, quitarles la capacidad de alucinar es quitarles la capacidad de crear, de poder resolver todos estos problemas que resuelven. Entonces, una diferencia a la hora de usar la IA es si tú tienes estos tipos de IA. Un experto que puede evaluar esa solución contra tú lo estás usando desde un desconocimiento total. Entonces, esa es una de, yo diría, de las mayores diferencias y que es un reto, pues decimos, a todos los niveles. También nos pasa que muchas veces explicarle estos conceptos de ética a una computadora es muy difícil. O sea, por muchos filtros que intentemos poner, tienden a mantener sesgos, tienden a no ser perfectas. Entonces, muchas veces a la hora de tomar decisiones, tú necesitas todavía ahí a la persona que va a acompañar a la inteligencia artificial, que si bien puede leerse todos los datos, buscar la fuente de información, validar incluso a veces esas fuentes, va a tomar además por encima de todo la decisión ética y correcta que solo puede poner el ser humano, porque a pesar de que estamos hablando de inteligencia artificial, todavía hoy las computadoras son mucho más brutas de lo que imaginamos. Bueno. Y no se le pueden explicar estas cosas. Bueno, pausa en nuestra conversación. Usted sabe que puede también participar de nuestros debates. Escríbanos al programa en buenCubano@icrt.cu. Ahí le estaremos esperando, le estarán esperando personas, no inteligencia artificial. Luego vamos a una tercera ronda de debate. Seguimos hablando en Buen Cubano sobre inteligencia artificial IA. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta Cuba ante la inteligencia artificial o para el uso de la inteligencia artificial? Primero, los datos.
tenemos que generar datos, porque para tomar decisiones, para poder ver el futuro, incluso por decirlo de alguna manera, para poder aprender de lo que ha pasado, necesitamos datos. Tenemos que aprender a almacenar todos los datos de todas las partes de todos los procesos, o sea, cosas que hasta ahora tú guardabas un resumen, las ventas a final del año en una empresa. Ahora cada decisión que se toma en cada instante de tiempo debe ser almacenada para poder ser utilizada por estos algoritmos. Entonces aquí todavía nos queda muchísimo por hacer. También yo diría que un reto es la infraestructura. Como país al final del tercer mundo, esta es una de las mayores preocupaciones ahora mismo. ¿Y cómo podemos solucionar el tema de las infraestructuras? Sabemos que vivimos en un país bloqueado del tercer mundo, como tú acabas de decir en este momento, pero bueno, ahí paliativamente, digo, con el tema de la cooperación internacional que se ha hecho al respecto. Sí, ahí tenemos, por ejemplo, China, es uno de los socios más prometedores a la hora de hablar de infraestructura, de estas tecnologías. Tenemos también varios proyectos que se hacen en conjunto con universidades europeas, que también tienen acceso a varios de estos recursos y por lo tanto puedes desarrollar modelos. Aunque yo te diría que de cara al futuro es muy posible que en ciertos momentos, sobre todo cuando tú vas a trabajar con datos muy sensibles, sí vas a necesitar infraestructura propia donde correr esos algoritmos que tú sepas que no salen de los servidores de tu país. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos ir avanzando y hay muchísimas tareas ahora mismo que no dependen de esos datos y se pueden ir trabajando con inteligencia artificial. Y por último te diría que hay una tercera tarea muy importante que es la gestión del talento. El talento en inteligencia artificial en general es considerado un recurso caro y escaso a nivel internacional y es algo con lo que hay que trabajar directamente a la hora de si quieres convertir esto, pues, por ejemplo, en un renglón económico relevante para el país. Que vendría siendo el tema de la economía del conocimiento, porque la gestión de ese recurso humano incrementaría entonces el trabajo desde la economía del conocimiento para poder ser un país más próspero. Es lo que me quieres contar, ¿no? Sí, un poco que nosotros somos, por ejemplo, tenemos muy buena formación en las universidades. Entonces, estamos formando este talento, pero nosotros, por ejemplo, tenemos en la sociedad el hábito de terminar hasta tener una carrera universitaria, ¿no? Eso es una de las cosas que nuestros padres muchas veces nos inspiran y nos dicen. Pero, sin embargo, llegar a tener maestrías o doctorados es algo mucho más raro. A ver, en general, ¿no? Como sociedad. Entonces, hay muchas de estas habilidades de inteligencia artificial que no se preparan solo con el pregrado, sino que necesitan estudios adicionales y que es un graduado que tú tienes que tener durante mucho más tiempo formándolo. Incluso ahora mismo estamos viendo que algunas de las industrias líderes en inteligencia artificial hacen una cantidad de investigación comparable a las universidades. O sea, que incluso si hacemos una simbiosis, tenemos que movernos un poco desde la universidad hacia la industria y un poco desde la industria hacia las universidades. Doctora en ciencias 2 veces y además tiene 2 niñas. ¿Cuál es el mundo que tú quieres para tus hijas basado en este tema de la inteligencia artificial? ¿Cuál es el mundo que tú sueñas? A ver, yo creo que primero una IA bien utilizada, o sea, en donde puede aportar, no donde nos puede quitar. Aquí hay decisiones que no dependen solo de nosotros, sino que van a depender incluso del mundo. Pero donde yo quisiera que ellas tuvieran muchísimas de esas herramientas a su disposición, porque son una ventaja, quisiera que las aprendieran, incluso desde una edad mucho más temprana de la que las aprendí yo. Quisiera un mundo donde esa IA no la hagamos nada más, o sea, y donde estas discusiones no las tengamos nada más con expertos dentro de la materia. No hay que ser técnico en inteligencia artificial para que la IA esté cambiando tu vida. Entonces, hace falta que esta discusión y esos conocimientos se expandan a la población, que es quien debe tomar esas decisiones de qué está bien y qué está mal usarla. Y a los expertos en muchísimas otras ramas que van a decidir usar o no inteligencia artificial en cada investigación, en cada proyecto, que puede ser una ventaja que esté ahí, o sea, mucho más diversa y donde estemos hablando de esto, pues no solo con un especialista, sino que es algo que tenemos en el día a día.
Bueno, pues te agradezco mucho tu presencia en nuestro programa, por supuesto con muchas deudas para continuar trabajando este tema en nuestro país, que forma parte del desarrollo de la inteligencia artificial en Cuba, que se toma en cuenta en Cuba en varios aspectos, como hemos hablado, por ejemplo, los temas de las regulaciones éticas, el tema del capital humano, como hemos hablado ahora mismo, las aplicaciones y los servicios, la administración pública, la ciencia y la innovación y la comunicación social. En nuestro país se utiliza la IA en áreas como la investigación criminal, la defensa, la atención médica, los servicios públicos, la administración pública, también el transporte y la meteorología. Cuba enfrenta entonces el desafío de identificar plenamente el potencial de la IA en medio de su acceso limitado por el tema de las infraestructuras y de la conexión. Es un gran desafío para todos, no solo para Cuba, sino para el mundo, pero por supuesto siempre hace falta mirarlo con un sentido positivo, digamos, abriéndonos, como nosotros que hicimos el guión de En Buen Cubano en esta semana a través de inteligencia artificial. La próxima semana, a lo mejor no con inteligencia artificial, pero seguiremos hablando, por supuesto, en Buen Cubano.